Los múltiples desafíos legales del expresidente Donald Trump podrían convertirse en el detonante a favor o en contra de su campaña en busca de regresar a la Casa Blanca. Se tambalea la intención de los republicanos para entablar juicio político en contra del presidente Joe Biden, su principal testigo, arrestado por mentir sobre los vínculos de Ucrania con la familia del mandatario. La Casa Blanca confirma los rumores de una amenaza a la seguridad nacional. Señala a Rusia de desarrollar un arma espacial con capacidad nuclear que buscaría destruir la infraestructura satelital de Estados Unidos. Descartan nexos con el terrorismo en el tiroteo masivo en Kansas City durante la celebración por el campeonato de la NFL. Confirman arrestos, pero los sospechosos aún no reciben cargo alguno. Devastadora explosión por una fuga de gas en un vecindario de Los Ángeles provoca la evacuación de cientos de residentes. Varios bomberos graves en el hospital después del brutal estallido. Se acabó la fiesta. Las autoridades prometen mano dura en uno de los destinos favoritos de cientos de miles de jóvenes para disfrutar de las vacaciones de primavera. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional cierre de edición. Gracias por estar con nosotros. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. En medio de su campaña electoral para regresar a la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump enfrenta varias batallas legales con acusaciones penales que hasta el momento le han favorecido bastante con su base electoral. No obstante, expertos legales señalan que la buena racha política podría terminar. Dayanis López tiene más información. Dayanis, buenas noches. José, muy buenas noches. El expresidente Donald Trump enfrenta desde acusaciones de conspirar para revocar una elección perdida hasta guardar ilegalmente documentos altamente clasificados en su propiedad de Florida. Incluso uno de esos casos está pendiente en la Corte Suprema y si los magistrados dieran un fallo contra el exmandatario, quedaría descalificado como candidato republicano. A pesar que el expresidente Donald Trump se le ve muy tranquilo y confiado de que saldrá victorioso, en estos momentos enfrenta cargos federales por 2 investigaciones lideradas por el fiscal especial Jack Smith. Los primeros cargos se produjeron en junio, cuando Donald Trump fue acusado de mal manejo de documentos ultrasecretos en su propiedad de Florida. Que Trump no solamente se llevó de la Casa Blanca indebidamente, pero ya después que se le pidió que los devolviera, se negó a hacerlo. Y hasta le pidió a algunos de sus empleados en Mar-a-Lago que escondieran las cajas. Estos datos altamente clasificados incluyen información sobre asuntos nucleares. Los documentos de Mar-a-Lago, que ese caso está señalado para comenzar el día 20 de mayo, pero que lo más probable es que ese caso se posponga. En total, Trump enfrenta 40 cargos por delitos graves en el caso de documentos clasificados. El cargo más grave conlleva una pena de hasta 20 años de prisión. El segundo caso del fiscal Smith contra Donald Trump se dio a conocer en agosto, cuando el expresidente fue acusado en Washington de delitos graves por incitar a los violentos disturbios en el Capitolio el 6 de enero de 2021. Trump perdió ante la Corte de Apelación cuando él dijo que tenía inmunidad presidencial y la Corte de Apelación dijo que no. Trump apeló a la Corte Suprema, pero hasta el momento los magistrados no han dado una respuesta. Se cree que más tardar en junio se sabrá si hubo interferencia electoral o no por parte del exmandatario. Por si fuera poco, Trump es el primer expresidente en la historia en enfrentar cargos criminales estatales en Nueva York, derivados de pagos de silencio realizados durante la campaña presidencial 2016 para borrar acusaciones de encuentros sexuales extramatrimoniales con Stormy Daniels. Y precisamente este jueves, un magistrado le dio un duro golpe al Trump sobre esto. El juez le negó a Trump la petición para desestimar el caso y ya fijó fecha para que comenzara el juicio el día 25 de marzo. Por último y no menos importante, en Georgia el exmandatario está acusado junto a otras 18 personas, incluidas el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, y el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, de violar la ley estatal contra el crimen organizado al conspirar para revertir ilegalmente su derrota electoral de 2020. Ahora bien, este caso ha dado un giro inesperado. En Atlanta hay una audiencia en este momento sobre si se descalifica o no a la fiscal Fani Willis, que presentó los cargos en contra de Trump, diciendo que fue una gran conspiración.
Asimismo, en estos momentos, el único caso que podría evitar que Trump fuera removido de las boletas electorales por insurrección está en manos de la Corte Suprema. Hoy en Frente a Frente nos acompaña nuestro analista político Ricardo Brown para hablar sobre los posibles detonantes de la campaña del expresidente Donald Trump. Ricardo, ya escuchamos a mi compañera Yanis López enumerar muchos de estos casos, pero empecemos con lo que podría ser histórico, el primer juicio criminal en contra de un presidente o expresidente de este país. Definitivamente histórico, no hay precedente. El expresidente enfrenta 34 cargos. Si es declarado culpable, cada uno de esos cargos conlleva una pena carcelaria de 4 años. Sin embargo, dicen muchos juristas que entre todos los casos, todos los problemas legales que tiene el expresidente, el más difícil de probar, el más difícil para la fiscalía, posiblemente sea este caso de Nueva York, que ya está señalado para comenzar con la selección de jurados el próximo mes, el 25 de marzo. Pero Ricardo, ya está aprobado, lo admitió el mismo Michael Cohen, el ex abogado de Trump, de que sí se le pagó dinero a la ex estrella de películas adultas, ¿no? A Stormy Daniels. Definitivamente el fiscal de Manhattan dice que está muy confiado, que lo que acabo de decir, que opinan algunos juristas. El fiscal Alvin Bragg dice que Michael Cohen va a ser un testigo de peso, un testigo que va a ser un factor muy importante en lograr un fallo de culpabilidad por el jurado, pero todo eso está por verse. Lo interesante en todo esto es de que en caso de que fuese encontrado culpable, conllevaría hasta 4 años de prisión o más tal vez, pero por ser un caso estatal no podría perdonarse en caso de que llegara a la presidencia. Definitivamente, la potestad que le da la Constitución de Estados Unidos a un presidente para perdonar. Un presidente nunca se ha perdonado él mismo, ha perdonado a otras personas, pero eso nada más que se limita a la judicatura federal. No tiene absolutamente ningún poder un presidente de Estados Unidos perdonar a un reo que ha sido convicto en una corte estatal. Muy bien, pasemos ahora a lo que el día de hoy fue bastante dramático a través de todos los medios de comunicación. Y estamos hablando de lo que ocurrió en Georgia, donde pues hay una acusación en contra de fraude de Trump, de fraude electoral. Sin embargo, no se trató absolutamente nada de eso, sino de tratar de sacar a la fiscal. Fue una interesante telenovela. Los abogados de Trump y los abogados de otros acusados en ese caso de conspiración, porque es un caso de la ley RICO, trata de una conspiración, alegan que la fiscal Fani Willis debe de ser descalificada porque tuvo un romance con el fiscal especial que ella contrató, el señor Wade. Ella se defendió hoy, mañana regresa al banquillo. Dicen muchos juristas que ella presentó una defensa bastante fuerte en el día de hoy. Los abogados del presidente y los demás acusados tienen que probar contundentemente que ella se benefició monetariamente con la relación que tuvo con el hombre que designó. Una relación que, por cierto, ya no existe. Se pelearon. Le pagó hasta ahora $650,000. Regresa ella mañana al tribunal. Se puede esperar que el juez que está presidiendo el caso, el juez McAfee, probablemente emita un fallo la próxima semana. Bueno, vamos a ver qué sucede, pero bastante dramático. Ella trató de defenderse subrayando de que no es ella la que está siendo juzgada, ¿no? Sí, hablando específicamente. Efectivamente, sacó los papeles, le dijo a la abogada de el acusado, el señor Rom, otro de los acusados que presentó, usted está equivocada, señor. Yo no estoy acusado aquí, los que están acusados son estos señores. Muy dramático. Y son varios. Y por último, el caso de Jack Smith, hablando de la insurrección que acusan que fue incitada por el mismo presidente, conlleva serios cargos, pero ¿qué posibilidades tiene de que avance? Ese es el caso que es más grave para el presidente. Y sobre todo por los testigos que llevaría el fiscal Jack Smith
al tribunal, comenzando con el ex vicepresidente de Estados Unidos, probablemente el ex jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, pudiera ser un caso en que sobre todo le dañe políticamente, pero hasta ahora los abogados de Trump han frenado el caso. La jueza lo tenía programado para comenzar en solo unos días, el 5 de marzo, pero ha decidido postergarlo indefinidamente hasta que la Corte Suprema decida sobre el tema si un presidente de Estados Unidos goza de total inmunidad. No se sabe cuándo la Corte Suprema va a emitir una decisión. Muy bien, gracias a Ricardo. Muy veras sus observaciones. Vamos a seguir muy de cerca todo lo que está pasando alrededor de este drama presidencial. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pasamos a otra información. En el aeropuerto de Las Vegas, Nevada, fue arrestado un ex informante del FBI acusado de mentir sobre la familia Biden y los presuntos negocios en Ucrania. Alexander Smirnov, de 43 años, habría inventado supuestos encuentros para promover a la compañía energética ucraniana Burisma Holdings, poniendo en tela de juicio los argumentos de los republicanos, ya que el testimonio de Smirnov es clave en la investigación para iniciar un juicio político en contra del presidente Joe Biden. Y este jueves la Casa Blanca confirmó que Rusia está desarrollando un arma espacial, pero antisatelital. Esto ha despejado dudas ante el temor de una amenaza activa. Pero esta nueva arma en realidad pone en riesgo la seguridad del país. María Teresa Saravia nos explica. El portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, confirmó lo que rondaba en especulaciones. While I am limited by how much I can share about the specific nature of the threat, I can confirm that it is related to an anti-satellite capability that Russia is developing. Sin embargo, se negó a responder si esta llamada capacidad antisatélite sería considerada un arma con capacidades nucleares. This is not an active capability that's been deployed. And though Russia's pursuit of this particular capability is troubling, there is no immediate threat to anyone's safety. Según palabras de Kirby, la Casa Blanca ha estado monitoreando la actividad rusa desde hace años, pero no fue sino hasta ahora que el grupo de inteligencia ha podido identificar los planes. La primera vez que se hizo pública esta supuesta amenaza de seguridad nacional fue ayer miércoles por parte del presidente del Comité de Inteligencia del Congreso, Mike Turner. Sin embargo, la Casa Blanca hizo hincapié en que el anuncio se tenía planeado para hoy y Turner no tenía luz verde para hacerlo público, por lo que hasta algunos de los miembros de su partido buscan abrir una investigación. The intelligence community has serious concerns about a broad declassification of this intelligence. La supuesta amenaza a la seguridad nacional de estos antisatélites rusos surge luego de que el Pentágono el miércoles pusiera en órbita un prototipo llamado Arquitectura Espacial de Guerra Proliferada, con el objetivo de contrarrestar amenazas espaciales en satélites de comunicaciones, vigilancia y GPS. María Teresa Saravia, Noticias Estrella TV. Sigan con nosotros, tenemos muchísima más información al regresar. Las autoridades frustran un posible tiroteo masivo en una escuela del país. El atacante tenía un vasto arsenal militar. Y descartan nexos con terrorismo en el tiroteo en la celebración del Super Bowl en Kansas City. Los motivos al regresar. Las autoridades en el sur de California frustraron un presunto tiroteo en una escuela preparatoria en el condado de San Bernardino. Un joven de 18 años estaría detrás de la amenaza. Vamos a la ciudad de Ontario, California. Melissa Henao nos tiene toda la información. Otro estudiante notó los comportamientos inusuales de Sebastián Villaseñor y su obsesión con los tiroteos y dio aviso a las autoridades. De acuerdo con el Departamento de Policía de Ontario, al suroeste de Los Ángeles, en casa de Villaseñor se encontraron 11 armas de fuego, entre ellas 7 rifles, una escopeta, 2 revólver y miles de proyectiles que serían utilizados en el crimen que él estaría planeando. Lo que descubrimos a lo largo de nuestra investigación reveló que Villaseñor tenía toda la intención de llevar a cabo un tiroteo en la escuela cristiana de Ontario. Estaba tan obsesionado con nuestros tiempos de respuesta que buscó en Google Maps qué tan lejos está el Departamento de Policía de Ontario de la escuela. El joven estaría obsesionado con tiroteos anteriores, por lo que se sospecha que la fecha escogida por Sebastián Villaseñor para cometer el tiroteo sería cerca del 20 de abril, el mismo día de la escuela de Columbine en 1999, y tendría 6 víctimas como objetivo principal.
En lo que respecta a los motivos de Villaseñor, hemos determinado que no era víctima de matoneo o de amenazas. Sin embargo, sí tenía dificultades para relacionarse con otros estudiantes y con las interacciones sociales. Los padres de familia manifestaron su preocupación, pero también resaltaron la rápida acción de la policía, el manejo que la escuela le dio a la situación y alabaron la acción del joven que denunció a Sebastián Villaseñor. Como mamá, la verdad, da miedo, pero el saber cómo lo manejaron, o sea, me quedo tranquila, por eso puedo venir a dejar a la niña a la escuela sabiendo que todo está bajo control. Para mí el estudiante que le dijo a la escuela es un héroe. Es horrible que una persona tan chica puede tener acceso a tantas armas tan poderosas. También pienso que dónde estaban los padres, ¿verdad? Porque yo diario estoy viendo los que mis hijos están haciendo. Villaseñor ha sido acusado formalmente de un cargo de intento de amenazas criminales y 5 cargos de intento de asesinato. En lo que va del 2024 se han registrado por lo menos 49 tiroteos masivos en Estados Unidos, según el Archivo de Violencia Armada. Uno de ellos en una escuela en Iowa el 4 de enero que dejó una persona muerta y 5 heridas, informó Melissa Nao para Noticias Estrella TV. En otra información, las autoridades de Kansas City, Missouri, han descartado algún vínculo terrorista en el tiroteo masivo durante el desfile de las celebraciones de los campeones del Super Bowl. First and foremost, I want to stress that preliminary investigative findings have shown there was no nexus to terrorism or homegrown violent extremism. This appeared to be a dispute between several people that ended in gunfire. Este jueves se confirmó que el número de heridos ascendió a 23 entre las edades de 8 a 47 años. Además, se confirmó una única muerte. Por ahora se desconoce el arresto de 2 menores y un adulto. Lo que aún sabemos es que no les han presentado cargo alguno. Por cierto, la única víctima mortal en este fatal tiroteo fue Lisa López Galván, una mujer de ascendencia mexicana, una reconocida locutora DJ y que era muy querida por la comunidad. Laura Ortega nos cuenta su historia. Lisa López Galván era una mujer latina de 40 años y raíces mexicanas, muy querida en la comunidad de Kansas City. Su vida rondaba entre la música y la pasión deportiva. Trabajaba como DJ en la estación de radio comunitaria KKFI, donde era conocida como Lisa G, y además era copresentadora del programa A Taste of Tejano, centrado en la música hispana. Lisa era madre de 2 hijos y una ferviente fanática de los Kansas City Chiefs. Era hija de un músico y fundador del primer mariachi de la ciudad. Y su vida le fue arrebatada en la misma cuando celebraba la victoria de su equipo durante el desfile de los campeones del Super Bowl. Según reportes de las autoridades, una bala perdida se incrustó en su abdomen, comprometiendo sus órganos y en el hospital falleció. Junto a ella, su hijo mayor de edad también recibió un impacto de bala, al igual que un sobrino de 9 años, quienes aún se recuperan en el hospital. Su muerte cayó como un balde de agua fría a la comunidad que acompañaba todos los días en la radio, y fue la misma estación quienes confirmaron con profunda tristeza su partida. El gobierno mexicano también se unió al duelo. En la mañanera de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje a la familia. Aprovecho también para enviar mi pésame a los padres de quien perdió la vida ayer en una balacera en Estados Unidos. Son padres mexicanos. Al igual, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se pronunció ante esta tragedia. So today was supposed to be a day of celebration for a community of people to come together and feel a sense of joy. And yet it is another day where America has experienced senseless gun violence. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. En Nueva York, la administración del alcalde Eric Adams ha presentado una demanda en contra de las principales compañías de redes sociales. Las está acusando de ser la causa de los problemas mentales de los jóvenes en esa ciudad. ¿Pero en qué consiste la demanda? Vamos a la Gran Manzana. Ángela González nos tiene algunas respuestas. La ciudad de Nueva York interpuso una demanda contra las compañías de redes sociales como Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube y TikTok por contribuir a la crisis mental entre los jóvenes. Las redes sociales pueden dañar la autoestima, promover la adicción y a menudo fomentan comportamientos imprudentes como navegar en el metro y realizar robos de automóviles.
También hemos visto un aumento peligroso de la desinformación, la xenofobia, la radicalización y la incitación a actos de odio. Según reporta la alcaldía, las visitas a la sala de emergencias por trastornos de ansiedad aumentaron en un 117%. Y a nivel nacional, las tasas de suicidio entre los jóvenes han aumentado en un alarmante 57%. Bueno, yo trato de que mi hijo no utilice demasiado el teléfono, le pongo horario para el teléfono, para que lo pueda utilizar. Trato que de la escuela a la casa sale más que todo conmigo. Y esas cosas, pues para que no esté de carratico en la calle viendo. Los gigantes de las redes sociales respondieron que se enfocan en la seguridad de los jóvenes y en proveer controles para los padres y mejorar sus prácticas. Frances Haugen, una denunciante que hizo públicas sus experiencias trabajando en Facebook, encendió las alarmas cuando dijo que la compañía tenía hallazgos internos que mostraban que el 32% de los adolescentes decían que se sentían mal con sus cuerpos y que incluso Instagram los hacía sentir peor. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. La Comisión Federal de Comercio informó de pérdidas de $10,000 millones por fraude realizados durante el 2023. Las quejas por estafas de impostores alcanzaron una cifra récord el año pasado, alcanzando las 854,000 quejas. Según el informe, el promedio de pérdidas para una persona fue de $800, que cayeron en trucos de los delincuentes como fingir ser un ser querido, en apuros, engaños por correo electrónico, llamadas y también a través de las redes sociales. En el estado de Colorado han demandado a un paramédico por presuntamente estrangular a un paciente durante una crisis de salud mental. La familia de Kevin Dismang está demandando al oficial Sean Reed y al paramédico Nick Fisher por presunta negligencia. La demanda afirma que Dismang fue estrangulado por el paramédico mientras que otros se reían. Según el informe, después de perder el conocimiento, lo esposaron y lo dejaron tirado en el suelo antes de llevarlo a un hospital. Al regresar en la segunda media hora de este su noticiero nacional cierre de edición, cientos de vecinos de un vecindario del condado de Los Ángeles tuvieron que ser evacuados por una fuga de gas que terminó en una devastadora explosión. Hay varios bomberos heridos, algunos de gravedad. Tenemos impactantes imágenes y más historias al regresar. Continúa el paro de transportistas en México, las negociaciones avanzan y la cadena de abastecimiento se empieza a tambalear. Y acusan formalmente al narcotraficante El Mayo Zambada de tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Iniciamos esta segunda media hora con más información. Cientos de residentes de un vecindario de Los Ángeles, California, tuvieron que ser evacuados luego de una poderosa explosión que ocasionara una fuga de gas. Varios bomberos con heridas graves fue el resultado. Vamos a Wilmington, California. Desde ahí, José Luis Muñoz nos tiene la historia. Pensar que en medio de esta brutal explosión de un camión que usaba como combustible gas natural comprimido, se encontraban 10 bomberos. Uno resultó ileso, 2 fueron heridos de gravedad, 4 bomberos sufrieron lesiones moderadas, 3 con heridas menores. La doctora Molly Dean considera este caso como un milagro. Es impresionante que los bomberos no hayan sufrido peores lesiones. He visto el video, podría haber sido devastador. Uno de los bomberos heridos durante la explosión, por su estado de gravedad, fue llevado en helicóptero desde el Harbor UCLA de Carson hasta el Hospital General del Este de Los Ángeles para que sea tratado de sus graves heridas en un centro de trauma más completo. Es algo difícil y causa mucha congoja para nuestros miembros experimentar algo así o ser testigos de que algo así les ocurre a sus compañeros. Para nosotros como bomberos profesionales eleva las preguntas de qué fue lo que ocurrió, cómo se puede prevenir, qué lecciones podemos extraer de este incidente, y todas esas preguntas están siendo investigadas en este momento por un equipo especializado de nuestro departamento. La explosión ocurrió poco antes de las 7 de la mañana, en el área de la calle Alameda y la avenida Henry Ford, en Wilmington. Los bomberos respondieron a una simple llamada de un camión envuelto en llamas, pensando que era de diésel, pero era de gas comprimido. Prácticamente una bomba de tiempo. Y este vehículo, mientras se estaba quemando, pues era algo diferente a lo que estamos acostumbrados a combatir. Estamos aprendiendo a tratar con estas diferentes emergencias y los tiempos están cambiando.
Las autoridades compartieron no solo el video, también la llamada de emergencia que hicieron los compañeros de los bomberos pidiendo refuerzos para salvar a sus colegas lesionados. El segundo tanque de este vehículo no explotó, pero siguió emitiendo gas y por esa razón se mantuvo cerrada el área mientras conducimos nuestra investigación y mientras asegurábamos que el peligro al público iba amenorando. Reportando para Estrella TV, José Luis Muñoz. Y una explosión en una estación del metro en Washington DC disparó la alarma en la Casa Blanca. Varias personas fueron evaluadas por lesiones después de un incendio en la estación de Eastern Market, a casi 1,5 millas de la residencia presidencial. El departamento de bomberos afortunadamente controló y ventiló la estación. Las autoridades creen que se quemó un aislante debajo de un vagón y provocó esta emergencia. Número 5 en nuestro diario conteo latinoamericano en México. Tras un fracaso en los diálogos con las autoridades federales, transportistas volvieron a paralizar las carreteras y caminos en varios estados del país. Vamos a la Ciudad de México. Víctor Blázquez nos tiene los últimos detalles. Transportistas que piden seguridad y más vigilancia para ellos y sus cargamentos paralizaron carreteras en los 32 estados del país. Sobre el camino atravesaron sus pesadas unidades para llamar la atención del gobierno que aseguran los ha abandonado. Necesitamos definitivamente exigirle al gobierno que cambie su estrategia. La que trae ahorita no ha funcionado, entonces tenemos que exigirle que cambie esto, porque seguimos con el asesinato de operadores, seguimos con mucha delincuencia, seguimos con asaltos. Y aún así cuando te van a joder, te atraviesan camionetas, coches y armados, pues tenemos que parar a fuerza. Bajo el nombre de paro nacional aseguran ya no poder más con los asaltos diarios que sufren durante su camino y las extorsiones por parte de las autoridades que les piden dinero o multa para poder circular, a lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió así. Sostengo con todo respeto que tiene un propósito politiquero, ni siquiera político, es por las elecciones, entonces para generarnos conflictos. Sin embargo, este día, los afectados fueron miles de personas que se quedaron varados en sus automóviles y transporte público bajo el intenso tráfico y que no pudieron llegar a sus trabajos y escuelas. Al que más afectan es al que no tiene la culpa, entonces es complicado a veces estar a favor y a veces también en contra, ¿no? En cifras de diferentes organizaciones transportistas aseguran que cada 20 segundos hay un robo en alguna carretera del país. Una cifra que podría ser más alarmante porque hay mucho que no se denuncia. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Estados Unidos acusó formalmente a Ismael El Mayo Zambada por fabricar y distribuir fentanilo. Este jueves, una corte federal de Nueva York acusó al líder del cártel de Sinaloa de conspirar para fabricar y distribuir la droga, que es la principal causa de la muerte entre estadounidenses de entre los 18 y los 45 años de edad. El gobierno está ofreciendo una recompensa de hasta $15 millones por cualquier información que conduzca al arresto del Mayo Zambada. Y según el ex subdirector del FBI, Chris Swicker, Venezuela estaría liberando delincuentes para enviarlos a Estados Unidos. Debido a la creciente ola de violencia registrada en la ciudad de Nueva York, protagonizada principalmente por migrantes de origen venezolano que aseguran ser miembros de la peligrosa banda criminal conocida como el Tren de Aragua, misma que las autoridades temen podría estar formando alianzas y consolidar su presencia en este país. Y este jueves regresó a la corte criminal de Miami-Dade Derek Rose, el joven adolescente de 13 años acusado de apuñalar y asesinar a su madre. La defensa realizó un nuevo pedido al juez. ¿Pero de qué se trata? El Miami, Ron Aracha, nos explica. En la audiencia, que duró solo algunos minutos, la defensa de Derek Rosa había interpuesto una moción en la cual indicaba que no se ha presentado toda la evidencia en el caso del adolescente de 13 años acusado de asesinar y apuñalar a su madre en Hialeah el pasado 12 de octubre del 2023. Por su parte, la Fiscalía respondió indicando que han sido más de 750 documentos entre videos, exámenes y fotos que se han entregado a la defensa. Sin embargo, los abogados de Derek Rosa manifiestan que aparentemente existe aún más pruebas en este caso que ha conmocionado al país. De otro lado, la defensa ha indicado que además necesita más tiempo para prepararse para el juicio de Derek Rosa. El abogado Alberto Quirantes, experto en criminalística, nos explica. La ley de la Florida le da a todo acusado el derecho de tener todas las pruebas en contra del acusado antes del juicio.
En este caso faltan pruebas y la defensa está pidiendo una orden del juez que fuerce a que la Fiscalía divulgue las pruebas que faltan o, de lo contrario, antes de una cierta fecha, que excluyan toda la evidencia en el caso. Asimismo, decenas de madres de familia de varios lugares del país estuvieron en la audiencia de Derek Rosa, apoyando a este adolescente. Ellos indican no estar contentos con la investigación. De hecho, minutos antes de iniciarse esta audiencia, oraron con el padre de Derek. Para demostrar de que Derek es inocente. Nos sentimos mal que sigan culpando a un niño de 13 años, que no es un adolescente, como asesino. Hay gente que le están pidiendo pena de muerte a un niño. En representación de todas las madres del mundo, ustedes no imaginan cuántas madres en el mundo aclaman, oran y lloran por Derek Rosa. Nosotros estamos aquí porque él perdió a su mamá, pero ganó 1 millón de madres en el mundo entero. Se espera que el martes 20 de febrero la defensa demuestre que existe más evidencia en este caso y asimismo se fije la fecha de inicio del juicio contra Derek Rosa. Desde Miami, Florida, para Cierre Edición, soy Ronald Hacha. En una votación histórica, Grecia aprobó la legalización del matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Con una votación holgada de 176 votos a favor, 76 en contra. La reforma fue aprobada a pesar de la oposición por parte de la Iglesia Ortodoxa. Pero desde el año 2015, recordemos, Grecia reconocía uniones civiles para parejas del mismo sexo, pero sin los mismos derechos que el matrimonio heterosexual. Número 4, en nuestro diario Conteo Latinoamericano, el gobierno de Venezuela expulsó del país a la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. La orden fue emitida por el mismo presidente Nicolás Maduro, quien otorgó 72 horas para que el personal salga de ese país. La administración de Maduro acusó a la oficina de desviarse en sus funciones y a la ONU la acusó de actuar en favor de la oposición. Regresamos con más noticias. Siguen con nosotros. Medidas drásticas. Las autoridades de Miami Beach no quieren más desmanes de los Spring Breakers. Y el basquetbolista Stephen Curry vuelve a ser viral por lograr una nueva hazaña calificada como, para muchos, casi imposible. Y descubren por accidente un narco submarino con toneladas de cocaína en las costas de 2 países sudamericanos. Los detalles, las imágenes y más al regresar. El alza de incidentes con los cientos de miles de jóvenes que van a vacacionar a las playas del sur de Florida ha llevado a las autoridades a tomar medidas drásticas. Anthony Bielchin nos tiene el siguiente reportaje. Las autoridades de Miami Beach han declarado la guerra al Spring Break. Quieren evitar por todos los medios que los jóvenes se desplacen hasta el sur de la Florida. El motivo, no quieren que se repitan imágenes como estas, con altercados con la policía, balaceras y muertes que han ocurrido en los últimos años. Los tiroteos, la pérdida de vida, el impacto a los negocios termina y ha terminado. Se restaurará el orden en Miami Beach durante el Spring Break. Para ello han puesto medidas muy restrictivas para los fines de semana de más afluencia, estacionamientos públicos a $100, cierre de terrazas y restaurantes, control policial en todos los accesos y se doblan el costo de las multas. Nuestros oficiales de policía estarán presentes y visibles en todo el distrito de entretenimiento de South Beach para proporcionar un habitante seguro para todos. Haremos cumplir las leyes y tomaremos las medidas necesarias para proteger la seguridad pública. Unas medidas que, a pesar de su dureza, han sido muy bien recibidas por los residentes de la ciudad, cansados de la inseguridad que se genera en esta zona, una de las más turísticas del país. En el Spring Break, nosotros que vivimos aquí no salimos. El Spring Break, bueno, el que viene de vacaciones sí está bien, pero también tiene que tener sus medidas. No se sabe el impacto económico que pueden suponer todas estas restricciones en hoteles y restaurantes. Podría ser un golpe duro para este sector. Pienso que sí afecta bastante porque, mucha gente va a dejar de venir por todo eso, porque va a estar bastante complicado. Entonces sí, pienso que afectaría bastante. Las autoridades de la ciudad tampoco descartarían poner más medidas restrictivas como el toque de queda o aumentar el periodo de acción, aunque confían que funcionará. Desde Miami, Florida, Anthony Bielchin, Noticias Estrella TV. A continuación le presentamos las noticias y las imágenes más impactantes el día de hoy con Laura Ortega. Laura.
Hola José Armando, muy buenas noches y vamos con un repaso de las historias más importantes del día. En Washington, D.C. evacuaron la rotonda de los archivos nacionales luego de que el día de ayer 2 activistas ambientales arrojaran polvo rosa sobre la vitrina que contiene la Constitución. Los jóvenes fueron arrestados después de protestar la falta de seriedad en el asunto de la emergencia climática y podrían enfrentar cargos federales por estos actos. En California rescatan con helicóptero a 6 excursionistas que estaban atrapados a unos 9.000 pies de altura en el monte Baldy, en el condado de San Bernardino. Los senderistas se perdieron después de quedarse sin luz natural y pasar la noche en temperaturas congelantes. Afortunadamente, el grupo había dejado su itinerario con las familiares y así que ellos dieron aviso a las autoridades. Y en Florida, tripulaciones detonaron de forma segura 3 bombas desde la Segunda Guerra Mundial. Según las autoridades del condado de Okaloosa, las bombas habían sido descubiertas en el área de Shalimar, cerca de la frontera con Alabama. Estas fueron detonadas de forma controlada por buzos de la eliminación de artefactos explosivos de la Marina. Y el jugador de los Golden State Warriors, Stephen Curry, anotó un tiro casi imposible de realizar, pero no para él. En un video viral se muestra la sesión de tiros previos al inicio contra los Clippers de Los Ángeles, donde Curry anotó un disparo a más de 131 pies del aro, cuando ya se disponía a ir al vestuario. Aunque parecía que no iba a entrar, su precisión demostró lo contrario. Lamentablemente en el juego, el equipo de Curry perdió como local 125-130. José Armando, estas fueron las noticias más impactantes del día. Stephen Curry, considerado el mejor encestador en la historia del baloncesto. No el mejor jugador, pero sí el mejor encestador. Gracias, Laura. Muy buenas noches. Buenas noches. Número 3 en nuestro diario Conteo Latinoamericano. Las autoridades colombianas encontraron por accidente narco submarino lleno de cocaína mientras buscaban a pescadores desaparecidos. Este fue interceptado por la Armada y la Fuerza Aérea de Colombia en operación en conjunto con Ecuador. Dentro del sumergible se encontraban más de 4 toneladas de drogas. En el sorpresivo operativo, 4 personas fueron arrestadas. Mientras tanto, la búsqueda por los pescadores aún continúa. Regresamos con más información. Los invitamos a que sigan con su noticiero nacional Cierre de edición. Al regresar, fieles católicos esperan con ansias el estreno de la película sobre las apariciones de la Santísima Virgen de Guadalupe. Un fuerte sismo sacude la capital peruana. Miles salen de sus casas para buscar resguardo. A 500 años de la aparición de la Santísima Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, en el inicio de la Cuaresma, anuncian el estreno de una película sobre la historia de la venerada imagen. Vamos a la Ciudad de México. Arturo Vega nos cuenta todos los detalles. Guadalupe, Madre de la Humanidad, es el título de la película que encamina los festejos de los 500 años de su aparición en el Cerro del Tepeyac. La cinta de ficción está inspirada en el relato de San Juan Diego de 1531. No estoy yo aquí, que soy tu madre. A pocos días de su estreno en México, programado para el 22 de febrero, conversamos con los creadores de este filme, que tiene una duración de 102 minutos. La Virgen de Guadalupe viene a traer un mensaje de alegría, de amor, de ternura, que la película nos recuerda el camino que siguió la Virgen de Guadalupe con San Juan Diego, ese encuentro de amor y de ternura que nos hace mucha falta ahora. Goya Producciones fue la casa productora encargada de realizar el filme, en el que se tardaron cerca de 2 años para culminarlo. Mario Hernández es el actor mexicano que le dio vida a San Juan Diego. Personajes como Juan Diego son icónicos. Todos nos hemos encontrado en momentos vulnerables de nuestra vida. Todos nos hemos depositado nuestra esperanza y nuestro porvenir en la divinidad. Y qué mejor divinidad y qué mejor imagen para sentirnos acogidos que la Virgen de Guadalupe. La película se filmó en escenarios de España, pero muestra testimonios de feligreses alrededor del mundo, y quien los narra es la actriz Karime Lozano. Se muestran imágenes hermosísimas de las apariciones, se muestran, y yo voy narrando, ¿no? Se muestran testimonios, como te digo, alrededor del mundo de cómo la Virgen de Guadalupe ha sido intercesora, ¿no? De que le piden, por favor, intercede por mí, y han habido estos milagros maravillosos. La película fue grabada en Estados Unidos, España, Alemania y México. El rodaje ocupó espacios de la Basílica de Guadalupe, entre ellos la peregrinación del 12 de diciembre. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega Vivanco, Noticias Estrella TV.
Número 2 en nuestro diario Conteo Latinoamericano. En Panamá hay por lo menos 4 inmigrantes muertos, 2 heridos y varios desaparecidos después de que un barco que transportaba más de 2 docenas de ellos se volcara frente a la costa. En su mayoría eran afganos y presuntamente eran traficados por bandas criminales. Se cree que el barco salió de la costa de Colombia tratando de evadir la peligrosa selva del Darién. Tenemos más información. Sigan con nosotros. Un fuerte sismo estremeció la capital del Perú y provoca daños en importantes vías. Los detalles, las imágenes y mucho más al regresar. Número 1 en nuestro diario Conteo Latinoamericano. Un sismo de 5.4 de magnitud sacudió este miércoles a Lima, la capital del Perú. El movimiento telúrico provocó un derrumbe en un tramo de la carretera Panamericana Norte. El epicentro fue unas 46 millas al norte de Lima, donde muchos de los habitantes tuvieron que salir de sus casas para resguardarse en las calles. Afortunadamente no se registraron heridos. Muy buenas noches, mil gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana. Y recuerden, nuestro noticiero nacional cierra edición es ahora de 1 hora de completa información. Yo soy José Armando Ronstadt. Muy buenas noches.